Generalmente confundimos el término sabiduría con experiencia y con inteligencia. Pero, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? ¿Dónde encontramos la sabiduría? Bueno, la sabiduría es algo maravilloso y es un regalo de Dios, es un don de Dios que se adquiere solamente en una búsqueda sincera con Dios. En esta semana vamos a estudiar la lección que nos va a enseñar a poder ser sabios. Por eso, antes de continuar con la lección número 8, quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, hoy te damos gracias por el privilegio de la vida y también por esta oportunidad, Señor, de entender, repasar, comprender, Señor, la lección para esta semana. Queremos pedirte, Señor, que ilumine nuestra mente y que esta lección pueda ser beneficiosa, pueda ser práctica y pueda ser una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, bendícenos y danos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 8 para esta semana se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Una lección genial, muy práctica, muy interesante y muy de experiencia real para nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a ser sabios como cristianos. Un cristiano que no busca la sabiduría es un cristiano que no tiene un rumbo, no sabe cómo dirigirse, no sabe qué hacer. Por eso, esta semana la lección nos va a mostrar cómo debemos y cómo podemos aprender a ser sabios. La lectura bíblica o el texto para memorizar aparece en el Salmo 90, versículo 12, que dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante esta lección. Y esta lección la he resumido en 4 tópicos importantes. La primera, la sabiduría de los 10 mandamientos en el libro o en el Salmo 119. Segundo punto, de manera general, la lección nos va a hablar acerca del origen de la sabiduría y se va a enfocar en el Salmo 90. Tercer punto, la sabiduría a través o a partir de las pruebas. ¿Cómo podemos ser sabios y cómo debemos ser sabios en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de la prueba? Y en cuarto lugar, la sabiduría de una manera práctica. Cómo nosotros en el diario vivir podemos ser sabios, cómo poder tomar decisiones para servirle a Dios. A veces en nuestra toma de decisiones tenemos 2 caminos, o el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto. Esta semana, en esta lección, vamos a entender mucho mejor esto. Así que la lección nos hablaba un poco acerca del sábado, nos hablaba acerca de cómo nosotros debemos plantear nuestra vida, fundamentar nuestra vida en la obediencia a la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, pues aprendemos a caminar con el Señor y aprendemos a obedecer y a guardar sus mandamientos. Y esto es importantísimo. La obediencia a los 10 mandamientos es la base para la vivencia con Dios y cómo aprendemos a ser sabios. Pero también la lección nos hablaba acerca de vivir rectamente a pesar de que vengan las tentaciones, a pesar de que vengan las dificultades y a pesar de que quizás andamos en el camino de la justicia, en el camino justo, en el camino del Señor, haciendo su voluntad. No estamos exentos de las tentaciones, no estamos exentos de que no venga la prueba ni la dificultad. Más bien, la prueba y la dificultad pueden probar nuestra fidelidad y lo vamos a ver a través de la lección. Y también en medio de esa crisis, la fe se va a purificar. Nuestra vida se puede consagrar y buscar a Dios. Es que mira, la prueba o la dificultad que pueda venir a nuestra vida no es un motivo para alejarnos de Dios. Todo lo contrario, tenemos que acercarnos más al Señor en medio de esa crisis. Jesús, cuando tuvo la tentación, Jesús no se alejó de Dios, buscó y se fundamentó en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta semana vamos a ver cómo podemos aprender a ser sabios. Obreros Evangélicos, páginas 276 y 277 dice así: Jesús no nos llama a seguirlo para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Qué lindo saber que Dios nos guía en medio de este mundo de oscuridad, de adversidad, de dificultad, de persecución.
Dios siempre va a ser nuestro guía en toda situación. La lección para el día domingo tiene como título: En mi corazón he guardado tus dichos. Y este día de la lección se basa en el Salmo 119. Y el Salmo 119 tiene como base la obediencia o la idea de que debemos guardar los 10 mandamientos. Cómo los 10 mandamientos nos pueden orientar para ser mejores cristianos. Y también el Salmo 119 se muestra como un camino que podemos tomar, o decisiones buenas o decisiones que van contrarias a la voluntad de Dios. Pero cualquiera de ellas, el Salmo 119 nos va a mostrar las consecuencias. La bendición de andar con el Señor, pero también las consecuencias terribles que pueden venir cuando desobedecemos al Señor. Esta lección la podemos resumir en 2 puntos. El primero, la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, y especialmente el Salmo 119 nos muestra ese peregrinaje. Y entonces allí se mostraban algunas expresiones que nos muestran que el Salmo 119 está buscando en que nosotros llevemos una vida de santidad, de consagración al Señor. Y se nos hablaba, por ejemplo, cuando andamos en la ley del Señor. Andar, caminar, es una de las frases que más se repite. También andar a la luz del rostro, de su rostro. También dice andar por sus caminos perfectos. También habla del camino que puede ser iluminado por la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también se nos muestra con qué limpiará el joven su camino. ¿Cómo puede limpiar el joven su camino? Y la Biblia nos muestra en el versículo 9, en el Salmo 119, versículo 9 nos dice, con guardar su palabra. Es decir, este Salmo 119 nos muestra que podemos llevar una vida, o debemos llevar una vida de santidad, de consagración, de sabiduría, cuando empezamos a caminar en la obediencia cada día y cada mañana en la búsqueda de Dios. Por eso dice Mateo, ya en el Nuevo Testamento nos muestra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esta vida cristiana que tú y yo llevamos requiere de andar. Esto no es de quedarse uno acostado, ni de retroceder. Esto es de avanzar, de andar, caminar cada día en los preceptos de Dios, en la ley del Señor, buscando su rostro, dejando que la palabra nos ilumine, dejando que la palabra de Dios limpie nuestro camino. El segundo punto de la lección nos mostraba que debemos guardar los mandamientos. Y la oportunidad de que nosotros guardemos los mandamientos tiene algunas cosas. Primero, no tiene nada que ver que guardemos los mandamientos con ser legalista, como muchas personas nos ven a nosotros. Ser obediente a Dios no se hace por ser legalista o por aparentar, simplemente porque obedecemos a lo que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios se convierte en una experiencia con Dios, de amor hacia Él. Consiste en entender entre lo que es correcto y lo incorrecto. Guardar los mandamientos de Dios nos ayuda a nosotros a tomar decisiones sabias, nos hace sabio el guardar los mandamientos, porque nos lleva a pensar qué está bien y qué está mal según lo que nos indica Dios. También allí veíamos, por ejemplo, el Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mira, tan importante eso, la obediencia a los mandamientos de Dios. En tercer punto, dice que guardar los mandamientos de Dios abarca toda la persona. No son actos externos. No solamente es decir, yo muestro o yo aparento ser cristiano, o ser un buen hijo de Dios, o ser un buen guardador de los mandamientos de Dios. Un día Jesús tuvo la oportunidad de enseñarle a sus discípulos, y Él les habló diciendo que guardar los mandamientos o ser fiel a Dios no solamente se vale por lo que se ve, sino también por lo que hay adentro, por lo que pensamos, por lo que sentimos, por las emociones que llevamos en el corazón. Jesús dijo un día que si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó en su corazón. Quiere decir que el pecado no solamente es una práctica que se ve, también es algo que puede ir en nuestra mente, y ahí juzga Dios. Quizás en nuestro diario vivir muchas cosas no se ven, no las hacemos, pero quizás en nuestra mente sí las estamos pensando, sí las estamos maquinando, y ahí ya Dios nos hace culpables
a la obediencia que debemos tener a los mandamientos. Es decir, infringimos la ley de Dios. Así que, apreciado amigo, mira, este punto es importantísimo porque a veces creemos que debemos aparentar cosas para que la gente nos vea. Pero creo que esto tiene que ir mucho más allá de nuestra experiencia práctica y tiene que ser algo sincero, de vivir una vida humilde delante de Dios para ser fiel tanto en el corazón y en la mente como también en nuestra vida diaria y en una vida práctica que se vea que amamos a Dios. También guardar los mandamientos, la lección nos mostraba 3 componentes que son importantes: mantenerse sin tacha, guardar los mandamientos y buscar a Dios. Son 3 cosas que son muy pero muy importantes que el cristiano deba entrelazar. Van muy unidas: mantenerse sin tacha, mantenerse en un camino de hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos y buscar a Dios. Si hacemos ese círculo de esas 3 cosas, estamos en una consagración constante, buscando agradar a Dios, y eso es lo que le agrada a Dios. Y también nos instruyen para ser sabios. Los mandamientos nos capacitan, nos moldean para ser sabios, para ser obedientes, para ser libres y para tener paz en nuestro corazón. Esta lección nos mostraba también el Salmo 119, versículos 9 al 11. Y quiero leértelo para que podamos finalizar en este día de la lección. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos llevar una vida de santidad, una vida de consagración, debemos repetir constantemente, debemos leer la palabra de Dios, debemos andar en la obediencia a los mandamientos. Cuando tú miras, cuando el Señor le dio al pueblo de Israel la orden de guardar los mandamientos de Dios, tú vas a ver que la indicación es: péguenlos en las puertas, en los postes, repítanlos de mañana, de tarde, de noche. Y esa repetición de la ley de Dios debe ser igual para nosotros hoy. Debemos pedir que los dichos de Jehová, los mandamientos del Señor, la ley del Señor, sus testimonios, sus estatutos, queden grabados en nuestra mente, los podamos repetir y podamos llevar una vida enfocada en ser obedientes a Dios. Haciendo esto, nos hacemos sabios. La lección del día lunes dice: enséñanos a contar nuestros días. Esta lección se basa básicamente en 3 puntos y quiero mencionar algunos de ellos. El primero es que la existencia humana caída se nos mostraba como que es simplemente vapor. Nuestra existencia en este mundo, a este tiempo, es como el vapor. Se diluye fácil, se va rápido, se extingue rápido. También se nos hablaba que en el Salmo 90, que es la base de esta lección, se nos muestra que se nos compara con el tiempo divino, y nuestra vida, comparado a ese tiempo divino, pues básicamente se pasa volando, no dura mucho, se acaba rápido, porque pues en la eternidad, en el tiempo de Dios, pues las cosas pues son eternas, pero para nuestra vida todo pasa rápido, todo pasa volando. También se compara la vida del ser humano con las plantas. Allí el Salmo 90, versículos 5, 6, nos habla de que a veces el ser humano puede pasar por ese proceso que llevan las plantas. Crece, florece, pero cuando es cortado se seca y muere. Y entonces, al igual, nosotros pasamos por ese tiempo donde estamos creciendo, donde creemos que estamos viviendo, pero realmente cada día de nuestra vida pues nos está llevando a la terminación. Estamos cada día viviendo un día menos de nuestra existencia. Creemos que estamos creciendo, pero realmente nos estamos volviendo más viejos, nos estamos envejeciendo, y realmente nuestro tiempo en esta tierra debe ser visto con algo de sabiduría, entendiendo que pues somos limitados a estas situaciones. Igual también se compara a nuestra vida, o que nuestra vida en el Salmo 90 Dios dice que está llena de trabajo y de dolor. Entonces, si tú analizas, la existencia del ser humano está dada en un contexto donde todo es corto, donde es limitado, donde todo duele, donde todo se acaba pronto, y comparado con Dios pues que todo es perfecto, pero con nosotros todo es limitado, todo es sufrimiento, todo son cosas que se acaban pronto.
Y esto, hermanos, tiene que llevarnos a pensar que tenemos que buscarlo, la promesa que Dios nos da de vida eterna. No podemos conformarnos con esta vida que llevamos, porque esta vida se acaba. Y por eso esta lección nos hablaba acerca en el Salmo 90 de esa limitación que el ser humano tiene. En segundo punto, el Salmo 90 nos habla del dilema del ser humano que está en el contexto del cuidado de Dios como su creador. Y entonces allí nos mostraba que nosotros, en el Salmo 91 y 2 y también en el Salmo 91, 9, nos habla de que el Señor es nuestra habitación, es nuestro refugio, es nuestro macón, que es la habitación para nosotros como cristianos. Entonces esto es importante, hermano, porque mira, nuestro refugio en medio de esa limitación de la existencia del ser humano, pues es Dios. Él siempre ha sido el refugio en el pasado para su pueblo y lo sigue siendo para nuestro tiempo y lo seguirá siendo siempre. Nuestra habitación, nuestro refugio siempre está en el Señor. En el tercer punto de esta lección encontramos la pregunta: ¿qué es la sabiduría? Y la lección nos respondía a todo esto. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría no solamente es inteligencia, la sabiduría no es experiencia. La sabiduría tiene un componente divino y es especial, porque la sabiduría solo la adquieren aquellos que reverencian a Dios, aquellos que tienen el temor de Jehová, aquellos que obedecen a Dios. Es importante que entendamos esto, porque la sabiduría no se compra, no se vende, no se adquiere en una farmacia, no se adquiere en algún lugar. La sabiduría se adquiere cuando tú temes y obedeces y reverencias a Dios. También la sabiduría es entender que nuestros días en esta tierra son cortos, nuestros días en esta tierra son limitados, y por eso entender qué es la sabiduría es entender primero que nuestra vida en esta tierra requiere de mucha atención a que en este mundo no somos eternos y que en algún momento va a llegar la muerte, que en algún momento todo se acaba, todo se acorta y nosotros debemos vivir sabiamente en los caminos del Señor. También vivir con sabiduría es llevar una vida de fe y obediencia. Aquel que se lleva esa vida de creerle a Dios, de confiar en Dios, de estar seguro en el Señor y de obedecerle a pesar de que todo el mundo vaya en contra, a pesar de que la gente pisotee las verdades bíblicas, si tú tienes fe y obediencia, estás viviendo en sabiduría y estás creciendo en la sabiduría. También la sabiduría se obtiene solamente a través del arrepentimiento, de una entrega genuina, especial, con humildad y viviendo una vida de misericordia y compasión. Cuando aprendemos a hacer esto, aprendemos a ser sabios. Cuando vamos al Señor reconociendo que no somos nada, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que necesitamos de Él, pues aprendemos a caminar con Él y a ser sabios. La sabiduría no se adquiere de otra manera, solamente cuando buscamos obedecer y mantenernos en esa obediencia siempre con nuestro Dios. La lección del día martes tiene como título La prueba del Señor. Aquí se nos va a hablar acerca del Salmo 81, el Salmo 95 y el Salmo 105. Y quiero pues basar esta lección en 3 puntos muy importantes. Se nos hablaba de un tema muy común que conocemos, que es acerca de Meriba. Y quiero leer el contexto de esa frase, de esa palabra Meriba, porque quizás para alguno no la recordará o no la conoce. Dice Éxodo 17, 6 al 7, dice así: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Bueno, quizás aquí ya vas entendiendo un poco. Y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, la lección nos mostraba 3 puntos aquí que quiero resumir. Meriba se convirtió en un lugar en la que Israel creyó que probó a Dios. Pero la lección nos mostraba que por desobediencia y por falta de confianza en el Señor, el pueblo fracasó en esa prueba. Y realmente la referencia de Meriba no fue que el pueblo probó a Dios, fue al contrario. Dios probó a su pueblo, porque el Señor les aseguró que iba a estar con ellos. Pero ellos dudaban, cuestionaban, criticaban a Moisés,
dudaban de Dios. Y entonces habían dos puntos aquí en esta parte de este primer punto de esta lección. Primero, el pueblo de Dios no se puede olvidar, como le pasó al pueblo de Israel, no se puede olvidar de que los errores del pasado no pueden ser constantes en nuestra vida. Debemos aprender de en lo que nos hemos equivocado en el pasado. Es triste cuando alguien cae en el mismo error varias veces, sabiendo que Dios ya le ha mostrado que tiene que alejarse o de una persona, o de una situación, o de una decisión que siempre toma, que está equivocada. Y esto, hermanos, es para que aprendamos y adquiramos sabiduría y pidamos sabiduría a Dios. Porque Dios no quiere que caigamos en los mismos errores, así como cayó el pueblo de Israel, que siempre murmuró, que siempre criticó, que siempre se mantuvo en esa murmuración constante y en esa duda constante. Dios fue su Dios y aún así ellos caían en el mismo error. En segundo lugar, se nos muestra que aunque el pueblo fracasó en la prueba que Dios le puso, Dios tuvo una vez más misericordia con ellos. Y sabes, esto es lo lindo de Dios, porque podemos caer, podemos fracasar, pero Dios siempre nos va a ayudar. Claro está, que el Señor espera que no caigamos en lo mismo, pero si caemos, aún así Dios está dispuesto a ayudarnos. Esta es una lucha diaria. Todos los días luchamos con nuestro carácter, con nuestra mala forma de hablar, de actuar, con nuestros malos preconceptos, con muchas cosas que llevamos a diario. El Señor nos quiere ayudar, pero necesitamos aprender de los errores. Pero a pesar de que caigamos y a pesar de que vayamos en ese intento de caída y levantarnos y caída y levantarnos, Dios va a sostener siempre a su pueblo. En segundo punto, el Salmo 105 muestra que las dificultades probaron la confianza de José. Allí se nos habla una referencia un poco acerca de lo que fue la experiencia de José en Egipto y de cómo Dios permitió la prueba en la vida de José para que José fuera mejor. Y allí se nos decía, por ejemplo, en el Salmo 105, versículos 17 al 19, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Saben? El objetivo de la prueba de José, en la vida de José, era eliminar cualquier duda de que Dios estaba con él. Esta era la razón de por qué José tuvo que experimentar esta experiencia de ir primero esclavo, después de llegar a la cárcel y de pasar todas estas adversidades con su familia y en el pueblo de Egipto. Todo esto, hermanos queridos, nos muestran que José, sin haber hecho nada malo, pasó por pruebas. Pero todo esto era para fortalecer su fe, era para eliminar toda oportunidad de duda y más bien confiara de ahí en adelante de que Dios sostenía su vida. Y qué bonito, porque Dios permite a veces la prueba también para nosotros. Solo que a veces nos falta sabiduría para entender que la prueba nos puede capacitar para ser mejores cristianos, para orientarnos a caminos mejores, para situaciones en las que Dios nos va a llevar y es necesario que pasemos por la prueba. Si no nos preparamos, así como José en el tiempo de la esclavitud, si no nos mantenemos fieles en el tiempo de la cárcel, de la opresión, de la prisión, de la dificultad, del engaño, como le pasó a José, pues nunca llegaremos a los puestos a los que Dios llevó a José. Necesitamos pasar por la dura prueba. Parece dura, difícil, casi imposible de sobrellevar, pero si las llevamos entendiendo que Dios está a nuestro lado, Dios nos va a poner en puestos, en lugares altos, en oportunidades maravillosas, en alcances que quizás no podemos llegar si lo hacemos por nuestras fuerzas. Por eso tengamos la seguridad de que Dios permite la prueba para fortalecer nuestra fe. Y el tercer punto es que el rechazo a la instrucción de Dios trae en nosotros algo terrible y es la terquedad. El orgullo nos va llevando a ser tercos, a dejar de que Dios deje de enseñarnos y empezamos a fijarnos más en lo que nosotros creemos, en nuestra experiencia, en lo que nosotros sabemos, en lo que nos hemos capacitado, y a veces no permitir que la instrucción de Dios nos oriente nos va a llevar a ser tercos, necios y a ir en el camino de los que, como dice la Biblia, son insensatos. Por eso, hermano querido, en esta parte dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 146.
Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Creo que esta cita tiene un mensaje muy importante, y es que nosotros debemos llevar una vida de piedad, una vida de sinceridad y humildad delante de Dios. A veces el pecado, cuando viene, se nos ofrece, nos parece agradable, bonito, quizás se ve de una forma que nos parece chévere, nos encanta, nos maravilla, y entonces resulta que al final es pecado, y al final el pecado trae un camino de perdición. Y entonces, cuando empezamos a verlo una vez, nos vamos perdiendo sensibilidad al pecado. Entonces vamos permitiendo una vez, vamos acariciando ese pecado, lo vamos permitiendo al punto de que ya después ese pecado que al principio parecía muy grave, perdemos esa sensibilidad y lo tomamos como algo normal y lo practicamos sabiendo que Dios está siendo ofendido. Por eso, hermanos queridos, esta lección nos dice que a pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que vengan las tentaciones, a pesar de que vengan las dificultades, Dios está con su pueblo, y todas estas oportunidades de ser probados tienen un propósito: refinarnos, ponernos en un estado de purificación, de ayudarnos, de moldearnos para pruebas mucho mayores que vendrán más adelante. ¿Sabes? Dios no va a permitir una prueba que no podamos soportar. Dios va a permitirnos la fortaleza en medio de la prueba, su confianza, su apoyo, los ángeles, para que podamos resistir la prueba solo si nosotros lo permitimos. Si no hacemos de Dios lo más importante en nuestra vida, pues vendrá la prueba y entonces la dificultad nos sobrecogerá y perderemos en medio de la tentación. Pero si dejamos a Dios en nuestra vida, vamos a ver la victoria, y Dios ya nos asegura estar con nosotros. En la lección del día miércoles encontramos el título: El engaño del mal camino. Mira, esto es importante. Yo basé esta lección en 3 puntos. Lo primero, ¿por qué ora el salmista en el Salmo 141 como ora? Allí vamos a ver algunas cosas. Primero, el Salmo 141 es una oración para pedir protección. Si tú necesitas ser protegido, recuerda, repite el Salmo 141 porque te puede ayudar, porque es un salmo para eso, para pedir la protección en contra de las tentaciones. Segundo, el salmista se ve amenazado por los planes de los malhechores y por eso ora en este salmo. Recuerda que los salmos, además de ser devocionales, además de ser cantos, también son oraciones. Y en este salmo también el salmista se ve amenazado y por eso ora para que los planes de los malhechores no prosperen. Tercer lugar, el salmista ruega que el Señor vigile la puerta de sus labios. Y básicamente pone esto como fundamento de quizás de muchos de los errores que podemos cometer. Y el Salmo 141:3 dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Aquí el salmista está diciendo: yo quizás soy imprudente, quizás estoy diciendo cosas que no debo decir, por eso, Señor, pon guarda, pon candado, pon cadenas para que no pueda decir cosas que de pronto después me pueda arrepentir. No sé si es la experiencia tuya o quizás conoces a alguien que es imprudente y siempre está hablando. Pues repítele ese versículo, Salmo 141:3. Dile al Señor: pon guarda, pon candado en mi boca para no hablar, para de pronto no afectar, no herir a los demás, para de pronto no decir cosas que después me estoy arrepintiendo. Creo que esto aplicará para todos, porque muchas veces decimos cosas en el tiempo que no se deben decir. También el salmista en este Salmo 141 no quiere hacer el mal, y él lo repite: no quiero pecar, no quiero desobedecer a Dios. El salmista describe su corazón como la primordial amenaza, la principal amenaza en medio de esas acechanzas, de esas persecuciones que están provocando los enemigos. Y en este Salmo se demuestra que la oración puede salvar al cristiano en medio de la tentación. Este Salmo, en esta primera parte de la lección,
nos muestra todas estas indicaciones, todo lo que el salmista experimentó. Y si lo lees, vas a entender mucho mejor esto. Y en el segundo punto vamos a basarnos en el Salmo 1, versículo 1 y el Salmo 141, versículo 4. ¿Cómo se describe aquí el carácter progresivo y astuto de la tentación? Aquí estamos hablando en este día de la lección acerca del engaño del mal camino. ¿Cómo podemos caer en la tentación? Podemos caer en ese mal camino. Y entonces allí se nos hablaba de que el corazón generalmente se inclina hacia el mal y nos gusta hacer el mal, nos gusta pecar. Pues suena feo, pero realmente es así. La inclinación del ser humano siempre está hacia el mal. Por eso debemos entenderlo. También el carácter progresivo y que es astuto de la tentación es que se practica de manera repetida. Cuando el pecado, tenemos la tentación, la inclinación hacia el pecado, y cuando lo repetimos, pues nos va gustando más, nos vamos acomodando más, pero vamos perdiendo la sensibilidad. Y al final aceptamos que esas malas prácticas se vuelven algo deseable para nosotros. Piensa, por ejemplo, en lo que le pasó a Adán y Eva, especialmente a Eva. Ella vio que el árbol era agradable, lo vio, después lo comió, y cuando lo comió, cuando lo aceptó, lo puso en su mano y lo puso en su boca, ella dijo que era delicioso, que le gustó. Eso es lo que provoca el pecado, pero pues todo inicia en una tentación, en una propuesta del enemigo para que nosotros aceptemos y finalmente caigamos. En tercer lugar, vamos a ver el final de los justos y de los injustos. Allí se nos habla de Salmos 1, versículo 4 al 6 y el Salmo 141, versículo 6 del 8 al 10. Y entonces allí se nos muestra que el final, tanto para los justos como para los injustos, se dará en el futuro. Quizás ahora, en tu experiencia diaria, en tu diario vivir, en tu búsqueda de Dios, estás viendo muchas bendiciones. Dios te bendice en todas las áreas, en tu familia, en lo económico, en tu salud, en lo profesional, en todos los aspectos. Tienes grandes dones quizás. Y todo esto, pues tú dirás, Dios me ha bendecido y soy próspero y el Señor es bueno conmigo. Pero es posible que tú estés hablando de pronto a alguien que no está llevando una vida como esa. Quizás está pasando por dificultades, por pruebas, por situaciones amargas, por momentos quizás que no entiendes. Ten presente que si te mantienes en el camino del Señor, el Señor tiene una recompensa para ti en el futuro. Por eso, independientemente de cómo vivamos, si con bendiciones, con abundancia o con escasez, Dios tiene para nosotros una recompensa y a Él es el que debemos pedirle y suplicarle que esa bendición o esa recompensa sea dada a nosotros. Pero también aquí en estos salmos se nos habla de que la experiencia de algunos injustos, de aquellos que se alejan de Dios, de aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos que son desobedientes, aquellos que son necios, aquellos que no atienden al llamado de Dios, pues van a recibir también el castigo por las acciones que decidieron tomar. Por eso en esta lección encontramos entonces dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. ¿Cuál vas a decidir? ¿Vas a decidir serle fiel a Dios? Y a pesar de los engaños, a pesar de las adversidades, te mantienes firme siéndole fiel a Dios, haciendo su voluntad, caminando con el Señor, o te vas a ir por el lado contrario, vas a desobedecer, vas a hacer oídos sordos. Por eso que el Señor nos ayude a ser sabios en qué decisión y en qué camino vamos a tomar. La lección del día jueves nos habla acerca de las bendiciones de una vida recta. Y aquí es algo lindo porque ya vamos a ver qué implica llevar una vida de santidad, una vida de sabiduría en la búsqueda de Dios. ¿Qué bendiciones tenemos? Hay tres bendiciones que la lección nos mostraba. La primera, nos da paz. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te mantienes en el camino de la sabiduría, adquieres paz. Mira, lo decíamos hace un momento, cuando nosotros queremos llevar una vida de sabiduría, necesitamos llevar una vida de arrepentimiento y reconocimiento a Dios. Job 22:21, por ejemplo, dice, reconcíliate con Dios, tendrás paz y te irá bien. Es mi versículo favorito. Y ese versículo es hermoso porque nos dice que si nos reconciliamos con Dios, tendremos paz. Y es a esto lo que dice la lección en este día, la paz. Dios nos da la bendición de la paz cuando lo buscamos y cuando andamos en sus caminos y cuando hacemos de que el Señor sea lo primero y lo más importante en nuestra vida.
Realmente la paz es una de las mayores bendiciones que podemos tener, porque en un mundo de guerra, en un mundo de persecución, en un mundo de intranquilidad, Dios nos ofrece su bendición maravillosa de la paz, que no es como el mundo la da, sino como Cristo la da. Y el segundo es que Dios nos da la prosperidad. Por eso baso estos dos puntos en lo que dice Job 22:21. Reconcíliate con Dios, tendrás paz y te irá bien, o sea, serás próspero. Y entonces en este segundo punto el Salmo 1 dice que describe a los justos mediante el símil de un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que lleva fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, sino que es prosperado, sino que a diferencia de los impíos son destruidos, los impíos son cortados, son echados al fuego, y en cambio los justos reciben la bendición, reciben la paga por ser obedientes a Dios, por andar en el camino de la sabiduría, pues van a adquirir la prosperidad y la bendición en sus vidas. Y aquí el conflicto de los siglos, en la página 733 dice: en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Nosotros, la Biblia llama bienaventurados. Todo aquel que se mantiene en los caminos del Señor puede llamarse un bienaventurado. Dice: allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará su hogar. Qué lindo, hermano. Qué lindo esa descripción de lo que será nuestro hogar. Y sabes, el tercer punto ya de esta lección nos habla acerca del segundo advenimiento de Cristo y la creación de un nuevo mundo. Como el Señor nos promete, aparte de la paz que nos puede dar en medio de la dificultad de este mundo, y aparte de la prosperidad que Dios nos da cuando le somos fieles, y son bendiciones que vienen por llevar una vida de obediencia a Dios, una vida una vida recta delante de Dios, de sabiduría delante de Dios, pues Dios nos da una tercera bendición más grande que todas. Y es que el Señor volverá a la tierra por segunda vez. Y el Señor ha preparado, cuando venga en las nubes de los cielos y venga a redimirnos, dice el Señor: yo he ido a preparar moradas, y ya cuando venga, esas moradas serán entregadas a sus hijos. Un mundo nuevo, una oportunidad de estar con el Señor por siempre. Y es aquí donde el reino de Dios ahora ha llegado o llegará cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Así que esa es la tercera bendición más grande, la más importante de todas, y la que esperamos con ansias, con deseos de que pronto pueda venir Jesús. No sé si a ti se te olvida que necesitamos que Jesús vuelva. No sé si estás tan amañado en este mundo que quieras que todas las cosas sigan igual, porque a veces los mismos cristianos tienen la esperanza de que esto mejore, pero créeme, esto no va a mejorar. El calentamiento global, las guerras, la persecución, la inmoralidad, tantas cosas que se están sepultando, que están dañando las verdades bíblicas, que están dañando la voluntad de Dios. Todo eso, hermanos queridos, no va a mejorar. Todo eso va a ser de mal en peor. Y nosotros tenemos una esperanza gloriosa y una bendición maravillosa, la tercera bendición de esta lección. Y es que tenemos nuestra mirada enfocada en que Cristo es nuestro Salvador y que Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Y oramos para que el Señor venga. Preparémonos, porque esa es nuestra mayor esperanza, y debemos estar prestos y preparándonos para ese pronto regreso. Y ya para terminar, en el día viernes, la lección del día viernes para estudiar y meditar, tenemos aquí 5 puntos que quiero mencionar. El primero: obtener sabiduría hoy parece ser algo anticuado. Quizás lo vemos más en el contexto de que queremos ser felices, y nos muestra la lección. Preferimos la felicidad antes que la sabiduría. Y aquí viene el segundo punto: porque los salmos afirman que no podemos ser felices si no tenemos sabiduría. Tercer punto: en la Biblia, la sabiduría es una experiencia diaria de relación con Dios, que consiste en amarlo y obedecerle.
No se puede adquirir sabiduría si no mantenemos una vida consagrada a Dios. Y la sabiduría es un don de Dios. La sabiduría no lo adquieren aquellos que se apartan de los caminos del Señor. Solo se puede ser sabio aquel que ama a Dios, que anda en sus caminos y que le es fiel. Y cuarto lugar, el Salmo 25:14 dice: el Señor da su secreto a quienes lo honran, a ellos les da a conocer su pacto. Mira, la lección de esta parte final, ya de este punto, nos muestra que necesitamos la sabiduría, y la sabiduría es tan importante porque Dios le muestra sus secretos a los que son sabios. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a los reyes magos, a los magos que venían del oriente. Quizás no eran judíos, no tenían una cultura judía, no conocían quizás todo lo que conocía quizás un fariseo, un judío. Pero a ellos se les reveló, porque eran sabios, más que magos de hacer magia, eran sabios. Ellos se les fue contado los secretos que el Señor tenía, y a ellos se les dio la oportunidad de llevar un presente delante del Señor. Y mira, es interesante esto porque el Señor siempre le muestra sus secretos a las personas que se acercan a Él, que le aman de verdad. Y en quinto lugar encontramos la cita de Elena de White, que dice en El Camino a Cristo, en la página 119, lo siguiente: agradécele a Dios por las hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado. Reunamos las benditas certezas de su amor para poder contemplar continuamente el Hijo de Dios, que dejó el trono de su Padre y revistió su divinidad con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo, revelándole a la visión humana la sala de audiencia donde la deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la ha sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito, y después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltada a su trono, estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Cada una de estas imágenes, el Señor en su trono, Cristo salvándonos, Cristo justificándonos, pues es una oportunidad en que nosotros debemos imaginar, poder de pronto espaciar nuestra mente y, como dice Elena White, meditar en todo lo que el Señor hace por nosotros. Quiero finalmente dar conclusiones, 5 conclusiones que nos dejan la lección de esta semana. Primera, obedecer la ley de Dios nos hace sabios, pero no nos eximen de las tentaciones y las pruebas. Segundo, el cristiano debe andar en obediencia a guardar los mandamientos. Esta debe ser una experiencia de todos los días. Tercera enseñanza, ser sabios implica obediencia y entendimiento de que frente a Dios estamos limitados en todo, pero vivir con Dios es lo que nos da éxito en todas las cosas. Cuarta enseñanza o conclusión, la prueba que Dios permite es necesaria, con un propósito y siempre con el plan de hacernos más resistentes a pruebas mayores. En quinto lugar, la paz, la prosperidad son 2 bendiciones que podemos gozar mientras estamos en este mundo. Pero hay una recompensa y hay una bendición mucho más grande. Y es que nuestra confianza es que el Señor tiene un galardón para todos los justos y que Él pronto volverá a la tierra. Espero, hermano querido, que esta lección haya sido de bendición para ustedes. Creo que podemos extraer muchas enseñanzas. La lección nos invita a ser sabios. Por eso yo quiero que tú pongas en los comentarios y que le hagas esta oración a Dios de una manera corta y sencilla. En los comentarios haga esta oración: Señor, dame sabiduría para serte fiel. Creo que necesitamos sabiduría para conducir nuestra vida en este mundo. Necesitamos ser sabios y Dios puede darnos esa sabiduría si nosotros se la pedimos y si nos mantenemos cada día en esa búsqueda de Dios. Quiero invitarte a que oremos para finalizar. Si tienes algún pedido, puedes dejarlo en los comentarios, puedes dejar tu pedido de oración para orar por ti. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque nos enseñas en esta hora a ser sabios. Quizás, Señor, no nos hemos conducido de la manera correcta, pero hoy aprendemos, Señor, que necesitamos la sabiduría
que tú, Señor, nos puedes hacer sabios y que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú estarás con nosotros. Bendice a mi hermano que está conectado, bendice a su familia y ayúdanos, Señor, a entrar en el camino de la santidad, en el camino de la consagración para ser sabios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde y que el Señor nos ayude a pasar por el camino importante de todo cristiano, que es ser sabios en esta tierra. Que Dios te guarde.